Vamos a ver a Salmonella Shigella. Primero a Salmonella. Salmonella, ¿dónde suele aparecer o dónde suele encontrarse? Normalmente en las heces de las gallinas, normalmente en animalitos, ¿no? Entonces, Salmonella, ¿dónde suele estar? Suele estar asociada a las heces de los animalitos. Predominante, o lo más frecuente que tenemos nosotros en contacto sería a las gallinas, ¿no? Entonces, las gallinas a través de la cloaca ponen el huevo, también defecan y también se reproducen. Entonces, los huevos suelen salir cubiertos de heces de gallina. Si el huevo está intacto, está íntegro, no tiene ninguna rajadura, ruptura ni nada parecido, el huevo no hay ningún problema. Pero cuando tiene aunque sea una rajadura chiquita, por allí ingresan las bacterias. Entonces, ¿qué tipo de bacterias o qué características tiene la Salmonella? Salmonella es un bacilo gram negativo, al igual que las demás enterobacterias. Tiene una producción de SH2 ligera. Entonces, ¿cómo se verían mis tubitos acá? Negros, exactamente. No vería tubitos negros. Fermentan citrato, es decir, el tubito, ¿cómo se vería? El color de citrato. Azul. Bueno, ornidina estreptofilasa negativo. Enfermedad, bueno, puede causar enfermedades en humanos o en animales. La transmisión es netamente fecal-oral. Productos de aves de corral, reptiles, anfibios. Normalmente lo que tenemos con mayor frecuencia es, por ejemplo, la mayonesa preparada en casa. La mayonesa que se hace con huevos que no están en condiciones, o mayonesa de lugares de dudosa reputación, ¿no? Que le hagan nacionalmente, van a hacer mayonesa con cualquier huevo, entonces puede haber contagios buenas en un anfibios, normalmente niños que van a estar tocando, jugando, manipulando sapitos por allí. Y reptiles, no es muy frecuente, pero por ejemplo, si van al Yuro a nadar con tortugas, ¿no? Cosas así. No es lo más frecuente que va a pasar, lo más frecuente de lejos es el contacto con aves de corral, pero también puede haber algunos otros casos. ¿Cómo podemos diagnosticar el paciente con Salmonella? Primero que nada, vamos a ver cuánto es la sensibilidad de la prueba en cada momento. ¿Cuál les parecería la que es más sensible de todas? El mielocultivo. ¿En qué consiste el mielocultivo? Cultivar médula ósea. El proceso de sacar médula ósea es una punción, ya sea en el esternón o en el hueso coxal, ¿no? Una punción que tiene que ir de piel hasta hueso. ¿Les parece una medida rentable para una diarrea? No, o sea, es demasiado invasivo, hay mucho riesgo de sangrado, hematomas, infecciones, aparte del dolor horrible que causa para una diarrea. No, entonces, es cierto que es el más efectivo, pero nunca lo hacemos. ¿Por qué? Porque es demasiado invasivo para lo que tenemos aquí. Lo que más frecuentemente vamos a hacer, ¿qué cosa va a ser? Podemos hacer el hemocultivo. A veces en la primera semana no hay mucha sintomatología y por eso no solemos diagnosticarlo. Diagnosticamos más con el coprocultivo en la segunda semana, ¿sí? Que te alcanza su mayor sensibilidad. Entonces, acá tendríamos la forma más frecuente de poder diagnosticar. Y el hemocultivo tiene que ser relativamente bajo. El coprocultivo sería el medio más útil o el más frecuente de utilizar. Otra forma es a través de las aglutinaciones y los exámenes de laboratorio. ¿Qué vamos a encontrar? Cuando ocurre la primera semana de infección, los leucocitos son normales. En la segunda semana disminuyen los leucocitos en leucopenia. Normalmente cuando tenemos infección, ¿cómo están los leucocitos? Elevados, en leucocitosis. Pero en la segunda semana de infección hay una leucopenia, una disminución relativa de los leucocitos. Y la tercera ya se eleva y nos causa leucocitosis, que será lo que esperaríamos incorrecto. Los linfocitos en general, linfocitosis. Y las aglutinaciones que ahorita las vamos a conversar. La ilusión en las diferentes ilusiones, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo podemos identificar o diagnosticar a esta bacteria? Lo que vamos a hacer justamente es buscar en las diluciones, a través de la reacción de Vidal,
los antígenos que presentan, los anticuerpos frente a los antígenos de la bacteria. ¿Qué antígenos identificamos en esta bacteria? Identificamos el antígeno H, que es el antígeno del flagelo, y el antígeno O, que es el antígeno somático o el lipopolisacárido. ¿Sí? Entonces vamos a buscar anticuerpos frente al antígeno flagelar y el antígeno somático. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos de acá? El antígeno O, el antígeno somático, es muy poco específico. Puede activarse, puedo tener anticuerpos frente al lipopolisacárido de alguna bacteria similar. Entonces, si me da positivo, si la prueba resulta positiva, no necesariamente indica que sea salmonela, indica que tengo anticuerpos frente a algún otro gram negativo que cause alguna otra enterobacteria gram negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente es el lipopolisacárido del antígeno. Entonces, ¿se encuentra solamente se encuentra en esta bacteria? No, es muy parecida en varias bacterias de la familia. Por eso es que es bastante inespecífico. Entonces, si solo me da positivo el O, indica que yo tengo anticuerpos frente a algún lipopolisacárido de una bacteria de esta o alguna similar. Entonces, para confirmar que sí es salmonela, tengo que hacer el antígeno flagelar, porque el antígeno es el flagelo específico de la salmonela. Entonces, sí es específico. El antígeno O desaparece rápidamente y el antígeno H persiste por un largo periodo. ¿Qué significa esto? Para que yo tenga una prueba positiva de salmonela, debo encontrar anticuerpos frente a los dos para decir que mi paciente tiene salmonela. ¿Por qué? Si solo está positivo el antígeno O, ¿qué significa? Puede ser otra bacteria, pero como desaparece rápidamente, solo va a estar presente durante la infección activa. En cambio, el antígeno H me dice que sí es salmonela, pero persiste por largo periodo de tiempo, o sea, la infección pudo ya haber pasado. Puede que no sea una infección actual. Por eso es que hago los dos. Si tengo el antígeno H, yo sé que sí es salmonela, y si tengo el antígeno O, sé que es salmonela activa en este momento. ¿Sí? De esa forma identifico que mi paciente sí tiene salmonela. Por ejemplo, me sale el antígeno solamente el H positivo y el O negativo. ¿Qué significaría? Que ya resolvió la infección probablemente, ¿no? O sea, que ya lo resolvió. Solo me sale el O. Hay una infección, pero no puedo garantizar que sea salmonela porque el H no es entonces no es específico. Entonces, para que pueda yo dar el diagnóstico, tienen que estar los dos positivos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente la reacción de Vidal. ¿En qué consiste la reacción de Vidal? Consiste en un grupo de aglutinaciones. Vamos a poner la muestra o el suero del paciente, la muestra del paciente, con los anticuerpos respectivos para ver si aglutinan o no. Como les dije, ¿qué debemos tener? Debemos tener antígeno O positivo y antígeno H positivo para que yo pueda decir que mi paciente tiene salmonela. Deben estar los dos, ¿sí? Cuando hay, justamente cuando están los dos presentes, puedo decir que hay infección. Cuando está solamente uno de los dos, no puedo garantizar que sea infección por salmonela. ¿Por qué? Porque no es específico y el otro puede estar después de la infección. ¿Cómo se hace? Nos dice que debe haber títulos superiores a 1 en 80. ¿Qué significa esto? Imaginen que yo tengo la muestra de mi paciente. Voy a tener una gotita de la muestra de mi paciente y 79 gotas de, en este caso, diluido 79 gotas de suero. Allí le voy a poner la antígeno. Entonces, ¿cómo sería esto? 1 sobre, ¿cuántas partes serían muestras del paciente? 1 en 80 partes serían muestras del paciente. Si yo hago la reacción, aplico mi reactivo aquí y me da positivo, significa que me da positivo en 1 en 80. ¿Ya? Si yo divido ahora 1 pongo una gota del paciente y 159 gotas de suero fisiológico, ¿en cuánto estaría dividido esto? 1 sobre 160, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 1 en 320. Y antes de esto, puede ser 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320.
Si todos me marcan positivo, ¿en cuál encuentro más antígenos? ¿Cuál estaría, digamos, más fuertemente positivo? No. Técnicamente sí, pero no. Porque, digamos, yo lo he diluido la muestra de mi paciente en 20 partes y me da positivo. Entonces, como me da positivo, la vuelvo a diluir. La diluyo en 40 partes y me sigue dando positivo. ¿Qué significa? Estoy diluyendo la misma cantidad de muestra, pero en más agua y me sigue dando positivo. ¿Qué significa? Que tengo mucho antígeno, que está muy cargado de antígenos. Entonces, lo sigo diluyendo, 1 en 80, y me sigue dando positivo. ¿Qué significa? Es la misma gota con la misma cantidad de antígenos, la misma cantidad de muestra del paciente, la diluyo más y más y me sigue dando positivo. Entonces, en un paciente negativo, en un paciente, digamos, ustedes que son habitantes de un país en vías de desarrollo, debemos tener todos uno en 20, uno en 40, porque hemos estado expuestos a la Salmonella Shigella en algún punto de nuestra vida. No nos ha dado, pero hemos estado en contacto, entonces tenemos anticuerpos. Pero debemos tener poquitos anticuerpos frente a Salmonella Shigella. Entonces, por ejemplo, nos hacemos la prueba y en 1 en 20 sale positivo. Pero luego lo diluyo ahora la misma muestra en 40 y ya no me da positivo. ¿Qué significa? Que tenía poquitos anticuerpos. En mi muestra aquí me dio positivo porque estaba poco diluido. Si lo diluyo más, ya no aparecen los anticuerpos. En cambio, un paciente positivo que va a tener muchos anticuerpos, diluyo una gota en 20, me da positivo. Lo diluyo más, me sigue dando positivo. Lo sigo diluyendo, me sigue dando positivo. Lo sigo diluyendo, me sigue dando positivo. ¿Qué significa? Que hay mucho anticuerpo en ese paciente. Entonces ese paciente es positivo. O sea, técnicamente sí, esto está más concentrado. Pero mientras yo más lo diluyo y sigo encontrando anticuerpos, que significa que el paciente tenía mucho anticuerpo en esa gotita. ¿Ya? Por eso es que recién a partir de 1 en 80 lo consideramos positivo, menos de acá lo consideramos negativo. ¿Ya? Entonces su paciente viene le pide la reacción de Vidal, sale 1 en 20. Lo descartan porque probablemente están en contacto antes con la bacteria, porque tiene anticuerpos en cantidad escasa. A menos que su paciente sea extranjero, su paciente están atendiendo, llega un paciente de un país con calidad sanitaria adecuada del agua y demás, y le aparece 1 en 40. En ese caso sí es positivo porque ese paciente claramente nunca estaba expuesto a Salmonella Shigella, ¿no? Pero un paciente de nuestro medio que esté con 1 en 40 o 1 en 20 no lo consideramos positivo. Por eso así 1 en 80 para arriba, 80, 160, 320. ¿Se entendió la dilución? Porque mientras más diluido está es más positivo. Sí. Claro. Entonces, vamos con los tubitos que tanto conocemos y que recuerden que era citrato positivo. ¿Ya? Entonces va a estar de color azul. Ahora, ¿qué más tengo acá? Acá tengo la urea negativa. El zinc positivo, primero el SH2, el entorno negativo, y la motilidad positiva, exactamente. El IA, caso de K, parece negativo. De acá lo veo negativo. Negativo. Y el TCI, caso de A, positivo y probablemente positivo. Entonces ese es salmonela. Algunas cepas de salmonela. Normalmente la salmonela debería ser, ¿cómo debería ser la salmonela? Móvil y inmóvil. Tiene flagelo, es móvil. Deberíamos encontrarlas. Algunas cepas muy raras podrían presentar inmovilidad. Y como no sé, les mencioné, ¿no?, que solamente se pintaría la raya cuando es móvil, inmóvil y es SH2 positivo. Que veríamos esto. Pero no vamos a ver esto normalmente. Lo que vamos a ver con las secuencias de acá. Ese ámbito. Y Shigella. Shigella es una bacteria bastante parecida que también le gusta, también causa diarreas con relativa frecuencia.
sobre todo en países con pobres sistemas sanitarios de desagüe, mucha comida callejera, así como el nuestro. Entonces, no fermenta la lactosa. En el TCI vemos caso de A, que es bioquímicamente inerte. Aquí casi todo es negativo. Sí, es bioquímicamente inerte. Todo lo que le pongamos, o sea, va a ser urea negativa, debería ser citrato negativo y demás. No produce gas, entonces en los tubitos no debería haber burbujitas, salvo una de sus cepas, de sus variantes, que es la Shigella flexneri. La especie flexneri sería la única que nos produce gas, la única productora de gas. Eso tenganlo en mente porque suele ser altamente preguntado. Transmisión vía fecal-oral, igual, manos sucias, no lavar las manos después de ir al baño, comer en algún lugar de dudosa reputación donde el prestador de salud no se lavó las manos después de ir al baño. O sea, a veces uno tiene cuidado, pero quienes venden la comida no. Entonces, por ahí normalmente. Es muy contagioso. Los infectantes son 10 a 100 bacterias, que es poquísimo. O sea, conseguir 10 bacterias es nada, ¿no? O sea, han visto en una gotita cuando hacen una pequeña jaladita de la placa, serían miles y miles de bacterias. Conseguir 10 bacterias para que te contagien es nada. Se requiere muy poca cantidad de bacterias para poder contagiar. Entonces, ven bioquímicamente inerte. Citrato negativo. A ver, ¿qué más tenemos acá? La urea negativo. El IA. K sobre A. Recuerda que cuando es K sobre K es descarboxilación, cuando es R sobre A es desaminación. Cuando es K sobre A, negativo, no interpretación adecuada. El TCI. K sobre A. Ven que aquí no tengo tubitos negros. Y el SIM. Negativo. Tenemos 4 grupos de Shigellas, la Shigella del grupo A, B, C y D. Grupo A, B, C y D. Del grupo A, la Shigella dysenteriae, la Shigella del grupo B, que es la flexneri. ¿Qué característica tenía esta? Es la única que produce gas. ¿Ya? La Shigella boyni en el grupo C y la Shigella soneri en el grupo D. La virulencia, la más virulenta, la que causa infección con más frecuencia, con mayor cantidad de casos que vemos en la Shigella dysenteriae. Esa es la que con mayor cantidad de casos que encontramos con mayor frecuencia. ¿Sí? ¿Podemos hacer alguna diferenciación bioquímica? Sí, podemos ver, por ejemplo, cuando ven una D es una reacción diversa, puede ser a veces positivo, a veces negativo. No podemos encontrar mucho esto, lo que más encontramos es haciendo anticuerpos, pero te voy a explicar cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar cómo vamos a identificar a Shigella y a Salmonella? Tenemos nuestra muestra, que en este caso vamos a encontrar una muestra de heces. Como lo vimos hace un rato, para Salmonella podemos hacer el mielocultivo, ¿cierto? ¿Pero lo vamos a hacer? Realmente no, o sea, insisto, por una diarrea es demasiado sufrimiento, exponer al paciente a demasiado, ¿ya? Pero, digamos que vamos a ponerlo como una posibilidad. Entonces hacemos el heces, hacemos el coprocultivo. No coprocultivo, no somos bisturocultivo, excreción faríngea y demás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Podemos dejar en un caldo de selenito algunas bacterias, o a veces para sembrar, lo que hacemos es primero pasarlo por un caldo, un agar nutritivo líquido, no como el caldo de selenito, el tripticasa soya, el BHI. No, tenemos diferentes caldos que enriquecen y hacen que la bacteria crezca con mayor facilidad y rapidez. Entonces, de allí sembramos, podemos sembrar en McConkey. ¿Por qué? Porque McConkey, ¿para qué bacterias es? Gram negativos. Y estas dos son gram negativas, entonces sí. Pero tenemos otros, como el agar SS, que es el agar Salmonella Shigella. ¿No? SS, Salmonella Shigella, entonces es un agar específico. El agar XLD, que también tiene que ver con carbohidratos, y el agar Hector, que también funciona bastante bien con enterobacterias. Esperamos 24 horas y hacemos la diferenciación bioquímica, o sea, citrato, TSI, urea y SIM, ¿no? Y con eso identificamos a la bacteria y podemos hacer también un antibiograma para saber qué antibiótico es útil frente a esta bacteria. Entonces, el agar SS, Salmonella Shigella, es justamente un medio específico, selectivo, es diseñado especialmente para Salmonella Shigella. ¿Ya? ¿A qué se debe su selectividad? A que tiene sales biliares.
Inhiben a los gram positivos, inhiben a los coliformes, o sea, Escherichia coli, Klebsiella, a otras enterobacterias, ¿no? Protozoos, por ejemplo. Entonces solamente permiten que crezca Salmonella y Shigella. Y justamente lo que ocurre es que permite la formación de ácido sulfídrico, permite la formación de SH2. Entonces la placa también se va a poner, las colonias van a tener puntitos negros. ¿Por qué? Porque permiten la producción de SH2. ¿Quién produce SH2? Salmonella. Entonces, si yo veo una placa de Salmonella, las planas van a estar de color negro. Si yo veo Shigella no van a tener color negro porque Shigella no producía SH2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tendría Salmonella. En el caldo podemos, como les digo, normalmente lo ponemos allí para enriquecerlo y de allí poder sembrarlo, ¿no? Entonces el caldo es transparente, cuando se forman las bacterias cambia, se pone bastante turbio. En el McConkey podría crecer, vimos que sí. ¿Por qué? Porque es una gram negativa, un bacilo gram negativo. Y a McConkey le gusta y permite que crezcan bacilos gram negativos, ¿no? Como la Shigella y Salmonella. En el agar SS, que es el importante, el que más nos interesa en este caso, el agar SS van a ver las colonias como puntitos negros. ¿Y esto por qué? Porque produce SH2, ¿no? Entonces, Salmonella y Shigella. El agar XLD también nos permite ver la producción o la formación de SH2. Entonces también vamos a ver colonias de color negro. ¿En quién? En Salmonella. En Shigella no vamos a ver colonias de color negro. En el agar verde brillante, el injector en verde brillante también lo vamos a ver así. Vamos a verlo con puntitos negros Salmonella, sin puntitos negros Shigella. Y como les dije, teníamos 4 grupos de salmonelas, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Centeriae, Flexneri, Boyd y Isonella. ¿Cómo las diferenciamos? Podemos hacer justamente la prueba de anticuerpos. Sacamos nuestras colonias de bacterias, ponemos aquí, las diluimos y le ponemos un anticuerpo, ¿no? El antiflexneri, antisonella y antiboide. Y donde se generan aglutinaciones, sé que es esa especie. Por ejemplo, aquí ¿cuál sería? Flexneri, ¿no? Donde se ha formado acá, no sé si ven puntitos grumitos acá. Entonces aquí sería Shigella flexneri. Entonces en esta muestra sería flexneri. Y es una Shigella de grupo B. A es Disenteriae, B flexneri. Disenteriae es la más frecuente que podemos encontrar, ¿no? Flexneri, su característica, produce, es la única productora de gas. ¿Ya? Entonces, bueno, acá podemos diferenciar algunas de las bacterias. Por ejemplo, glucosa negativo, si es móvil, podemos utilizar eso. Si es inmóvil, podemos incluso pensar en eso. En base a lo que hemos visto, no creo que tengamos problemas con lo que hemos presentado hasta ahora. Y le compro un poquito. Denme un ratito, voy por los guantes y ahorita vemos los cultivos.